Hola, ¿cómo están? No sabemos todavía por qué Thomas Crooks quiso matar al expresidente Trump. Pero hoy hemos sabido algunas cosas más sobre él y sobre el atentado, unas cosas que a mí me dejan crecientemente preocupado. La información más sorprendente y escandalosa de hoy es que el día mismo del atentado, unas horas antes, hacia el mediodía, el propio joven Crooks, que había ido a un Home Depot y había comprado una escalera, luego había ido a una armería y había comprado un montón de balas, fue al recinto, al predio del meeting, y voló un dron allí mismo. O sea que no había ninguna vigilancia, no había ninguna seguridad allí en el lugar del meeting. Y él pudo usar un dron para, calcular el atentado, para preparar el atentado, para medir las distancias. Esto me parece increíble. ¿Cómo es posible que unas horas antes del meeting, que debía comenzar a las 5 de la tarde, o sea, hacia las 11 de la mañana, 12 del mediodía, el joven homicida, el joven perturbado, el joven Crooks, haya tenido la libertad de volar un dron sobre el terreno donde ocurriría la tragedia? Y fue una tragedia porque si bien no murió Trump, murió un ex bombero voluntario y 2 hombres quedaron heridos, ¿no? O sea que fue una tragedia. Pudo ser una tragedia peor, pero fue una tragedia. De nuevo, qué descuido, qué negligencia del servicio secreto. Más del servicio secreto que de la policía local, me parece a mí. Porque yo creo que tendría que haber, unas horas antes del meeting, en previsión a que algún loco pistolero se aparezca ahí con un dron, tendría que haber ya una seguridad anticipada, y no la hubo. Y no la hubo. Luego, se ha sabido que la policía local, no el servicio secreto, la policía local, que había sido alertada por los padres de Crooks. Acuérdense que los padres de Crooks, mientras el muchacho está volando un dron en el predio, en el terreno del meeting, solo, completamente a su aire, a sus anchas, a su antojo, sin ninguna protección, sin ninguna represalia, sin ninguna vigilancia, la policía local ya sabía que ese joven era un individuo sospechoso, ¿verdad? Porque sus padres le habían dicho, se ha marchado con un rifle AR-15, estamos preocupados. Entonces la policía tenía la foto de Crooks. Bueno, la policía pudo detenerlo, la policía lo vio hacia las 5 de la tarde o un poco menos, paseando con el rangefinder, con el buscador de rango o el telémetro, con lo cual realmente se preparó muy bien, ¿no? Crooks no fue un aventurero, un rookie, un advenedizo, un principiante que se echó y empezó a disparar. No. Voló un dron, usó un rangefinder. Entonces, cuando está midiendo las distancias, ya no con el dron, sino con el rangefinder, un policía lo reconoce de la foto que tenía. Y entonces está a punto de arrestarlo. Pero decide no arrestarlo porque no tiene un arma el muchacho. Qué barbaridad, ¿no? Qué descuido. No tiene un arma allí, pero tiene un arma no muy lejos de allí en su automóvil. Entonces el policía tendría que haberlo arrestado de inmediato. No solo tendría que haberlo arrestado, sino que, según dicen los expertos, ese mitin tendría que haber sido cancelado sobre las 5 de la tarde. El servicio secreto tendría que haber dicho, hay un individuo sospechoso, lo acabamos de arrestar, tiene una AR-15 en el auto, por lo tanto se cancela el mitin, Trump no sale a hablar. Esto es lo que tendría que haber ocurrido. Detener a Crooks, y no lo detuvieron, a pesar de que tenían la foto de que era un individuo sospechoso, a pesar de que sus padres habían dicho, se ha robado el arma de la familia, el AR-15. No lo detuvieron, no lo arrestaron. Y luego tenían que cancelar el mitin y decirle a Trump, usted no sale a hablar. Porque entonces se ha sabido que, al conocerse lo del dron y al conocerse lo de el arresto frustrado, mientras él peinaba la zona con un rangefinder, Crooks me refiero, se ha confirmado que Crooks era un hombre muy inteligente. No había tenido mucho éxito en la vida.
trabajaba en un geriátrico, preparaba las comidas, lavaba los platos, le pagaban $16 la hora. No había tenido mucho éxito en la vida, pero era un hombre muy inteligente. Ocurre que era inteligente y huraño, inteligente y antisocial, ¿no? Inteligente, pero no quería tener amigos, no quería tener novia, no quería tener novios. Era inteligente como inteligentes son los gatos, ¿no? Replegado, ensimismado, desconfiado de todo el mundo. Ese era Crooks, pero muy inteligente, y lo confirman sus profesores y sus compañeros de escuela, ¿no? Tenía unas formidables habilidades para las matemáticas, sabía mucho de computadoras, de cómo programar computadoras, de cómo hacer softwares. Entonces no era ningún tonto, no. Era un chico muy inteligente. También se ha confirmado que tenía una obsesión con el atentado que le costó la vida al presidente Kennedy en Dallas. Era un estudioso, un obsesivo de ese atentado, ¿no? Y quizá él soñaba con perpetrar un atentado igual, y a punto estuvo de conseguirlo, ¿verdad? Así que, para terminar, la cereza del pastel no es solamente que Crooks voló un dron hacia el mediodía, 6 horas antes de dispararle a Trump y casi matarlo, sino que se ha confirmado por qué el techo o la azotea desde la cual disparó Crooks estaba descubierta. Los del servicio secreto se lavan las manos. El servicio secreto dice: ese edificio no era parte de nuestro perímetro, nosotros decidimos que no teníamos que vigilarlo. Sí, claro, pero fue un error del servicio secreto, ¿verdad? A la luz de los hechos, el servicio secreto tendría que haber dicho: ese edificio es nuestro y lo vamos a custodiar. No, dijeron: allí que custodia la policía local. Pero ¿por qué la policía local fracasó en vigilar, en proteger ese edificio que tenía una línea directa de mira, de disparo sobre Trump, apenas 150 metros, menos de 500 pies? Fracasó porque, y esto es increíble, ¿no?, pero en las tragedias humanas ocurren también pequeñas comedias humanas, ¿no? Fracasó porque la policía local hacía tanto calor a las 5 de la tarde que la policía local, cuando consideró subir a la azotea, dijo: no, allí nos vamos a achicharrar, allí nos vamos a calcinar, hace demasiado calor, mejor vamos a estar custodiando el edificio, pero dentro del edificio, dentro, no arriba, con aire acondicionado. Esto fue. Entonces, falla el servicio secreto y la policía local porque le dejan a Crooks el campo libre para volar un dron. Falla la policía local porque no arresta a Crooks hora y pico antes del atentado, habiendo tenido su foto como individuo sospechoso, habiendo sido Crooks denunciado por sus padres. Falla el servicio secreto en desproteger el edificio desde el cual dispara Crooks, y falla clamorosamente, estrepitosamente la policía local al no proteger la azotea porque hacía mucho calor. Fíjense entonces que los policías de Butler, Pensilvania, y condados alrededor han quedado bastante mal, ¿no? Ahora, claro, se patean la pelota, ¿no? Tú tendrías que cuidar el techo, no, te tocaba a ti. Pero la disculpa o la explicación o el argumento que ha usado la policía local es: hacía mucho calor como para subirnos al techo. Bueno, hacía mucho calor para ellos, pero no para el homicida, ¿eh? Y si el homicida no mató a Trump, fue, me parece a mí, porque Trump movió la cabeza, apenitas. Movió la cabeza para mostrar el cuadro estadístico, y eso lo salvó. Ahora, por supuesto, hay muchísima gente que piensa que Dios intervino, que Dios protegió a Trump, porque Dios quiere que Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Seguiré contándoles los pormenores, los entretelones, los entresijos de este atentado fallido, y seguiré tratando de armar el rompecabezas con la duda quemante de si fue él y solo él, un loco solitario, quien quiso matar a Trump, o si había más gente detrás del atentado. Seguimos.